Morena presenta una queja ante el INE en contra del candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García por utilizar a su esposa para ganar votos. El partido Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral INE en contra del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por el presunto financiamiento ilícito que habría recibido de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, señaló que Rodríguez ha favorecido a su esposo durante la campaña electoral, por lo que solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral que contabilice ese beneficio, se determine que ha rebasado el tope de gastos de campaña y señale que las aportaciones provienen de un ente prohibido por estar registrada como una marca. Lo que hace García es indebido porque recibe financiamiento ilícito, aportado por una persona prohibida y excedió el gasto de campaña permitido, explicó el también diputado federal en un video que posteó en redes sociales. Los influencers no pueden beneficiar sin ninguna sanción a los candidatos, resaltó en el video donde aparecen videograbaciones de Rodríguez y García promocionando su candidatura. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Mariana Rodríguez es una influencer que a través de sus cuentas en redes sociales ha venido promocionando productos y servicios. Ahora en la campaña electoral ha beneficiado directamente a Samuel García, candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León. Hemos presentado una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que contabilice este beneficio que ha recibido Samuel García y que se determine que ha excedido el tope de gastos de campaña. Además, que se determine que es una aportación por persona prohibida, por tratarse de una marca que lo está ayudando a promocionarse. Lo que está haciendo Samuel García es a todas luces indebido, recibiendo financiamiento ilícito, aportación de persona prohibida y excediendo el tope de gastos de campaña. Los influencers no pueden beneficiar sin ninguna sanción a los candidatos en este momento. Al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que inicie la carpeta de investigación que corresponda a fin de determinar la probable responsabilidad en la comisión de hechos ilícitos derivado de la posible triangulación de recursos provenientes del extranjero a través de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para financiar las campañas de la coalición electoral denominada Va por México, que integran los partidos políticos de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en el presente proceso electoral 2020-2021. Solicito al senador Martí Batres active su dispositivo. Muchas gracias, presidenta. Le pregunto si se escucha bien. Se le escucha perfecto, senador. Muchas gracias. En un extraordinario trabajo de investigación sobre una red de falsas organizaciones de la sociedad civil, el periodista Álvaro Delgado desenmascara, desnuda a esa falsa sociedad civil que en realidad es un tejido de poderosas y tenebrosas relaciones de intereses que se reciclan en una incesante triangulación entre gobierno, órganos autónomos, organizaciones extranjeras, organizaciones empresariales, grandes consorcios económicos y falsas organizaciones de la sociedad civil. Esas redes rotan a los mismos personajes, que a veces son funcionarios, a veces integrantes de órganos autónomos, a veces empresarios, a veces integrantes de la disque sociedad civil. Es un conjunto de representantes de poderosos y oscuros intereses económicos y políticos. Hay muchos casos. Ahí tienen el caso de Max Kaiser, que fue el abogado general del IFE, hoy INE, y después fue funcionario de Coparmex y también fue funcionario en el gobierno de Calderón y hoy es integrante de Mexicanos contra la Corrupción. Está el caso de Amparo Casar, funcionaria de Gobernación con Fox y después integrante de Mexicanos contra la Corrupción. Juan Pardinas, funcionario del Instituto Mexicano de Competitividad y ahora director de Reforma. Jesús Reyes Heroles, funcionario de Pemex, integrante del grupo GEA, Asociación Civil, y luego funcionario ejecutivo de consorcios energéticos. El caso de Santiago Krill, que fue del IFE y luego de Gobernación, Juan Molinaro Casitas, lo mismo, Guillermo Valdés de GEA, Asociación Civil, y después director del CISEN. Y uno de los más importantes personajes de este tipo es Claudio X González,
operador de diversos mecanismos de tráfico de influencia, de extorsión al gobierno y de tráfico de recursos por diversas vías. Él se convirtió en uno de los más importantes operadores de la reforma educativa de Peña Nieto y en uno de los más importantes beneficiarios de los fondos, de los fideicomisos y del CONACYT, entre otros recursos públicos. Ahora opera recursos del extranjero. Esas operaciones impresionantes de muchos millones son lo que explica cuántos recursos manejó, por ejemplo, amigos de Fox en alguna época, o es lo que explica, por ejemplo, también que con una serie de operaciones inusuales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León pueda manejar 170 millones de pesos de triangulaciones entre diversas empresas sospechosas. Eso se tiene que investigar, por cierto. Se tiene que investigar a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Aunque vengan a gritar aquí los de Movimiento Ciudadano, se tiene que investigar. Y qué bueno que el presidente de la República lo denunció, como cualquier ciudadano, porque todo ciudadano, incluido el presidente, está obligado a denunciar los hechos delictivos de los que tenga conocimiento. Ahora bien, en días recientes, en el semanario Contralínea, se documentó ampliamente una investigación en la que se afirma que grupos de intereses políticos y económicos extranjeros de Estados Unidos financian con 25 millones de pesos a la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción. El monto representa el 20% de los ingresos totales de esa agrupación civil entre 2019 y 2020, cuando era presidida por Claudio X González Guajardo. Esa asociación civil supuestamente dedicada a defender el Estado de Derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático contra el gobierno federal. Afirma en su página de internet tener donantes en un número de 1,050, y de los cuales destacan, por ejemplo, la USAID de los Estados Unidos y la NED, así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza ACE. Estas organizaciones han financiado a Mexicanos contra la Corrupción, quienes han recibido 208 millones de pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales. Así, derivado de los hechos descritos, el pasado 6 de mayo la Presidencia de la República, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos en la que se solicita información respecto del financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Es un hecho público y notorio que el 20 de octubre del año pasado se presentó la iniciativa Sí por México, Concluya, senador Martí, por precisamente, favor, entre otros, integrantes de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, incluido Claudio X González. Y el 10 de noviembre de 2020, esa organización Sí por México anunció públicamente su respaldo a una coalición política formada por el PRI, PAN y PRD. En ese orden de ideas, resulta indispensable conocer el destino de los recursos provenientes de grupos extranjeros de interés económico y político hacia la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X González Guajardo, toda vez que pudieran desprenderse diversos delitos y graves delitos, entre ellos los de carácter electoral, así como la vulneración de la soberanía nacional. Concluya, senador Martí, por favor. Políticas del Estado mexicano. Concluyo, senadora presidenta. Tomando en cuenta que la Ley General en materia de delitos electorales señala en su artículo 7 que incurren en delitos electorales quienes por sí o interpósita persona proporcionan fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral, y que son obligaciones de candidatas y candidatos rechazar toda clase de apoyo político o propagandístico proveniente de extranjeros, es que solicito se ponga a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que en ejercicio de sus atribuciones inicie la carpeta de investigación que corresponda a fin de determinar la probable responsabilidad en la comisión de hechos ilícitos derivado de la posible triangulación de recursos provenientes de grupos de intereses económicos y políticos extranjeros a través de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para financiar campañas políticas a favor de una coalición formada por los partidos PRI, PAN y PRD y en contra del gobierno de la República. Muchas gracias por su atención. Se turna a la primera comisión. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por concederme
el uso de la palabra. Las iniciativas que aprobamos y ya son leyes que establecen como delitos graves el fraude electoral y la corrupción son del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les extraña que el presidente demande voto libre, secreto y directo hoy en día? Ahora el INE es quien pretende impedir que el presidente opine sobre compra del voto y entrega de tarjetas para ganar elecciones, sin importar de qué partido sean. ¿Quién es el demócrata? ¿El INE o el presidente? López Obrador tiene toda la autoridad política para expresarse en contra de estas prácticas antidemocráticas, porque amén de ser el presidente, él padeció los fraudes y por eso es el legítimo guardián de la democracia en México. Desde 2019, el candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, es investigado por las autoridades federales por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Las autoridades electorales ya fueron notificadas, puesto que ello podría implicar que su campaña esté financiada con recursos ilegales. Se han identificado operaciones e irregularidades directamente vinculadas con el candidato que han hecho que las instituciones bancarias emitan alertas a la autoridad hacendaria por riesgo de lavado de dinero. Un reportaje de Animal Político revela que entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y lavado de dinero. Consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y diversos retiros por varios millones en efectivo. Se ha detectado que estas operaciones millonarias no reportadas ante la hacienda pública inciden también en el círculo cercano del candidato, incluida su esposa, su suegro y su papá. Una de las operaciones más graves está relacionada con 2 transferencias bancarias vía SPEI por 26.153.457 pesos que Samuel García recibió en julio y agosto de 2002 desde las cuentas de una empresa fantasma con razón social Grupo Renault SADCB. En 2015, el SAT concluyó de forma definitiva que se trataba de una firma que simuló las operaciones que factura y la incluyó en su lista pública de empresas fachadas. Otra operación grave ligada al candidato está relacionada con empresa Saga, Tierras y Bienes Inmuebles SADCB, de la que Samuel García es socio. Los otros accionistas de esta empresa son 3 firmas distintas que tienen como socio y apoderado al padre de García Sepúlveda, Samuel Orlando García Mascorro. Samuel García, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, también es socio de una de ellas. La empresa Saga fue constituida por un capital inicial superior a los 106 millones de pesos. Esta empresa parece ser una compañía que únicamente concentra recursos para luego dispersarlos, pues no reporta actividades o operaciones comerciales que justifiquen por qué recibe estos referidos pagos. La investigación oficial revela que se encontró una presunta triangulación de recursos entre dichas empresas. Se identificaron en total 171.650.000 pesos desviados desde estas firmas hacia la empresa Saga a través de 56 operaciones bancarias entre 2016 y 2019. Desde esta empresa, por ejemplo, se identificaron retiros en efectivos por 17.500.000 pesos entre 2018 y 2020. La indagatoria también revela que de abril de 2019 a marzo de 2020 Samuel García hizo compras y pagos por más de 18 millones de pesos con 2 tarjetas de crédito American Express. También se identificó que en mayo y junio de 2018 el candidato a la gubernatura de Nuevo León realizó 3 transferencias bancarias por 4.650.000 pesos a Movimiento Ciudadano por el concepto de aportación al partido. Asimismo, se identificó que Mariana Rodríguez Cantú, esposa del candidato, recibe transferencias millonarias y no presenta declaraciones de impuestos. Ante esto, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Samuel García Sepúlveda, aspirante a la gubernatura de Nuevo León, a su esposa Mariana Rodríguez y al padre de esta, Jorge Rodríguez, por el presunto financiamiento ilícito de campañas. En consecuencia, el pasado 10 de mayo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió la carpeta de investigación correspondiente a la denuncia presentada. Como se ha especulado que estos recursos pueden provenir de empresas factureras o de una relación del candidato con el crimen organizado, es imperante terminar con la impunidad de los crímenes financieros. En primer lugar, es importante que se continúen con las investigaciones federales para determinar si se cometió o no lavado de dinero por este candidato. No podemos seguir permitiendo que autores corruptos lleguen a ocupar cargos de esta envergadura. Asimismo, es imperante que la autoridad electoral se asegure de que no se involucren recursos de procedencia ilícita en la campaña del candidato a gobernador de Nuevo León. Puesto que la indagatoria arrojó que existieron depósitos en estas operaciones a Movimiento Ciudadano. Ya no más impunidad, sino que se turne a la comisión correspondiente este punto de acuerdo. Muchas gracias, presidentes. ¿Cuántos? Se concede. ¡Abusado, Nuevo León! ¡Aguas con Samuel!
El camino es complicado, mucho hemos traficado, pero ante la adversidad hay que saberlo ocultar. Tengo un tío que es un naco, está en el bote por ser narco, que es primo de mi papá, al que prefiero negar. Hay que apostarle al lavado, un cartel hemos creado que nos puede financiar. Va a facturar y lavar. Es el comienzo, ya viene Narcoleón. Ponte naco, ponte león, ponte narco, narcoleón. ¡Aspírele, compa! Celebramos financiarnos, Narcoleón. Todo va a estar peor. Disfrutamos engañarlos. Ponte naco, ponte león. Ponte narco, narcoleón. Celebramos lavar lana, narcoleón. Todo va a estar peor. Disfrutamos fosfo, fosfo. Ponte naco, ponte león. Ponte narco, narcoleón. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.